Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos hermanos. Espero se encuentren bien en sus casas, disfrutando de la bendición de estar juntos, de poder haber alabado a nuestro Señor, al poderoso, al que está sentado en el trono, aquel que nos ama y dejó el trono para venir a salvarnos a nosotros, y humillándose en una cruz dio la vida por nosotros. Así que, ¿cómo no alabar a un Dios tan maravilloso y tan grande como el que tenemos, al que podemos decirle papá, al que podemos disfrutar en la intimidad del Padre, acercarnos y saber que sus brazos están abiertos para cada uno de nosotros, sus hijos? Así que hermoso tiempo de alabanza que hemos tenido. Bien, anoche hemos tenido también reunión de matrimonios. Estuvo muy lindo disfrutar de vernos en grupos, pero pudimos vernos y charlar un poco y estar orando unos por otros. Así que hermoso momento también que hemos disfrutado juntos en la presencia de Dios. Bueno, bien, quería comentarles que el día viernes también junto a otros pastores estuvimos charlando con el viceintendente de San Francisco, que es Damián Bernarte, y llevándole la inquietud de ver si las iglesias pueden otorgarles el permiso de poder estar abriendo en forma parcial para reuniones reducidas, hasta unas 10 personas, o aunque sea para transmitir desde la iglesia y poder hacer la alabanza y el mensaje de allí. Bueno, y tenían que charlarlo con el intendente, así que el lunes o martes nos van a dar una respuesta. Vamos a orar para que nuestro Dios esté interviniendo allí y lo más pronto posible podamos estar volviendo a congregarnos, a vernos, a poder estar juntos y glorificar juntos a nuestro Dios en el lugar que Él nos ha dado. Así que les pido que estén orando para que las autoridades estén considerando este tema y puedan ir flexibilizando también la apertura de los templos. Bueno, el miércoles le había dejado una inquietud para que ustedes estén estudiando, para que ustedes estén buscando en la palabra de Dios quién es el que está en el control de todas las cosas que suceden en el mundo, si era Dios o si era el diablo. Y habíamos visto en 1 Juan, espero que hayan estudiado, en 1 Juan capítulo 5 habíamos visto que el apóstol Juan nos mostraba que el mundo entero estaba bajo el control del maligno, que el diablo es quien controla todo este mundo, el mundo entero, todas las naciones. También habíamos visto en Lucas capítulo 4, cuando el diablo tentaba a Jesús, que el diablo decía: mira, si tú me adoras, yo te voy a dar todos los reinos del mundo y su esplendor, sus riquezas. Te voy a dar autoridad sobre todas estas naciones porque a mí me han sido entregadas y yo puedo dárselas a quien yo quiera. Fíjense el ofrecimiento del diablo, dice: te doy la autoridad sobre todas las naciones porque yo puedo dársela a quien quiera. Dice: a mí me ha sido entregada. Después, por otro lado, vimos en Romanos 13 que Dios nos pide que respetemos a las autoridades humanas que tenemos aquí en la tierra, porque no hay autoridad que no venga de parte de Dios. Las que hay, dice, han sido dispuestas por Dios. Así que, dice, respeten a las autoridades, sujétense a ellas. Y también habíamos visto en Daniel, capítulo 5, verso 21, que el profeta allí le explicaba al rey: mira, dice, tu abuelo ha reconocido que Dios, el Dios de Israel, es el soberano de todos los reinos del mundo y se los entrega a quien Él quiere. Dios le entrega el reino a quien Él quiere. Así que bueno, la pregunta era: ¿quién gobierna? ¿Quién está en el control? Por un lado vemos que el diablo, el apóstol Juan nos dice: el diablo está en el control de este mundo, y el diablo dice: yo le doy a quien quiero la autoridad sobre las naciones. Por otro lado vemos a Dios que nos dice: respeten las autoridades porque vienen de parte de Dios. Y también el profeta Daniel nos dice: Dios es quien es el soberano de todos los reinos y se los entrega a quien Él quiere. Así que bueno, tenían que estudiar, espero que hayan hecho
la tarea. Vamos a continuar con este tema entonces en esta noche. Quería que reparemos en la palabra soberano, la palabra que usa el profeta Daniel allí en el capítulo 5, verso 21. Él dice que Dios es el soberano. ¿Qué quiere decir soberano? Bueno, soberano es alguien que se gobierna a sí mismo sin estar sometido a otro. O sea, es la autoridad máxima. No hay nadie por encima de él. O sea, Dios es la autoridad máxima y Él no tiene que responder a otro. Él no tiene que sujetarse y obedecer a otro que esté por encima de Él. No hay nadie por encima de Él. Él es la autoridad soberana, Él se gobierna a sí mismo, su voluntad es determinante y lo que Él decide, eso se hace. Su voluntad es soberana. Así que de ahí en más, todas las autoridades que descienden hacia abajo están subordinadas a nuestro Dios. Él es el que reina, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Luego de que Jesucristo resucita, luego que fue sepultado y fue levantado de entre los muertos, Él le dice algo importante a los discípulos. Dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra. Toda la autoridad el Padre se la delegó a su Hijo. Aquel que se humilló hasta lo sumo, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Lo puso en un lugar de preeminencia donde Él es la autoridad máxima ahora. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Kyrios. Kyrios quiere decir el Señor, el dueño de todo, la autoridad máxima. Así que Jesús le reveló a sus discípulos, dice, yo soy la autoridad máxima, ahora el Padre me ha delegado a mí, a su Hijo, al que se humilló, ahora lo ha exaltado hasta lo sumo y yo soy la autoridad máxima. Ahora, después tenemos que ver que hay autoridades en forma descendente. Por ejemplo, en nuestro país tenemos el presidente, luego en autoridad le siguen los gobernadores, luego por debajo siguen los intendentes y demás. Y hay 3 poderes también en el país. Bueno, hay muchas líneas de autoridad. En los ejércitos también pasa lo mismo. Hay distintas jerarquías y niveles de autoridad. Bueno, quien está por encima de todo en lo espiritual y en lo terrenal es nuestro Dios. Es el soberano Dios que es nuestro Padre. Pero toda la línea descendente, toda autoridad que exista, desciende, proviene de Dios. Por eso Romanos dice, no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, porque las que hay han sido por Él establecidas. Toda autoridad que nosotros podamos mencionar en esta hora provienen de Dios. Nadie tiene autoridad si no le fuera dada de arriba. Y tenemos que decir que incluso la autoridad que el diablo tiene, ¿de quién proviene? De Dios. Suena raro decirlo, pero nadie tiene autoridad por sí mismo. Le tiene que haber sido delegada. El diablo tiene autoridad y esa autoridad proviene de Dios. Incluso si vamos al tiempo que Jesús estaba siendo condenado, allí en el palacio de Pilato, Pilato dice, ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte o para crucificarte? Y Jesús le dice, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. Y Pilato se sorprendió de lo que le dijo, pero siendo Dios es quien te ha delegado autoridad. Vos estás reinando porque Dios lo permite. Así que la autoridad que los reyes, los príncipes, presidentes, intendentes, quien sea, tengan esa autoridad, proviene de nuestro Dios. Ahora, ¿cómo obtuvo el diablo su autoridad? ¿Cómo él está controlando el mundo? ¿Cómo puede ser que Juan diga, el diablo controla todo el mundo y están todos bajo su control? ¿Cómo puede ser que en Timoteo diga que la gente está cautiva bajo la voluntad del diablo y sumisas a su voluntad y hacen lo que él quiere? ¿Cómo el diablo obtuvo esta autoridad? Si vamos a ver en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, Jesús menciona 3 veces
al diablo y lo llama el príncipe de este mundo. Jesús le dice a sus discípulos que el diablo era el príncipe de este mundo. Así que el diablo es como que es el que gobierna en este mundo, el que lo tiene bajo su control. Y si vamos al Génesis, podemos ver allí en el capítulo 1, cuando Dios hace la creación y hace a Adán y Eva, Él les dice algo muy importante y les dice que tenían que llenar la tierra y someterla y dominar en toda la creación, en la tierra, en el mar, en los cielos atmosféricos. Dios le da el dominio al hombre, le delega autoridad a la pieza especial de su creación, al hombre y la mujer, les delega autoridad para que ellos reinaran, dominaran y sometieran la tierra. Así que Dios delega ahí en el hombre, que en ese tiempo había sido creado en perfección, no conocía el pecado, Dios le delega a ellos entonces la autoridad. Pero conocemos la historia de cómo Satanás llega para engañar, llega para seducir, llega para tentar y les hace comer de ese árbol que Dios había dicho, no comas. Por medio de su astucia, de su habilidad, del engaño, le hace pecar a Adán y a Eva, y ellos ahí al pecar caen prisioneros de algo que ellos desconocían. El pecado, cuando uno lo comete, nos esclaviza. Decía Jesús, todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Claro que el diablo no les dijo que si pecaban iban a ser esclavos del pecado. Claro que no les dijo que se iba a generar en ellos una naturaleza inclinada al mal. Eso que todos tenemos, que venimos heredando de nuestros primeros padres, y esa tendencia a hacer lo malo, tendencia a desear cosas que no convienen, tendencia a ir contra la voluntad de Dios. Cuando el hombre pecó, se creó en él una naturaleza inclinada hacia lo malo y pasamos a ser esclavos del pecado. Y por medio del pecado, el diablo nos empezó a controlar. Empezó a controlar a Adán y Eva, empezó a controlar a su descendencia, empezó a controlar el mundo. Es el pecado lo que a él le da permiso o autoridad para poder trabajar en nuestra vida. Por eso qué importante es mantenernos lejos del pecado. Jesucristo vino a librarnos del pecado, porque mientras estábamos en nuestros pecados éramos esclavos, éramos títeres del diablo. Y Jesucristo vino para librarnos de eso. Él nos puso en libertad. Pero el mundo que está sin Dios, sin Cristo, está bajo el control del maligno. Así que el diablo dice, bueno, Dios le ha dado al hombre la autoridad para gobernar en todo el mundo, yo voy a controlar al hombre a través del pecado. Quien controle al hombre, controla el mundo, porque el hombre es quien tiene la autoridad delegada por Dios. Así que el diablo vive tentando a la gente, vive haciéndola pecar, porque entonces él toma control sobre sus vidas y así es como él maneja también todo el mundo. Así que el diablo necesitaba que nosotros pequemos para poder controlarnos. Él necesita que pequemos para poder controlar nuestra vida. Cada vez que nosotros cedemos a algún pecado, entonces el diablo gana control sobre nuestra mente o sobre nuestro cuerpo o el área de la vida en la que nosotros hayamos pecado. Por eso qué importante es que nosotros nos alejemos de todo lo que nos hace mal y busquemos el camino de la santidad para que el diablo no tenga control sobre nosotros que somos hijos de Dios. Bien, allí en el Edén entonces dijimos que Adán y Eva se someten sin saberlo a la esclavitud del pecado. Y entonces ese pecado que pasó a todo el mundo, porque dice la Biblia, todos han pecado, no hay nadie que no lo haya hecho.
Si somos sinceros, todos hemos pecado. Y entonces ese pecado generalizado ha hecho que todo el mundo esté bajo el control del maligno. Así que Él nos tiende una trampa allí. Pone la carnada, cuando nosotros pecamos, Él entonces gana poder, gana control y Él puede entonces manejar el mundo. Bien, así que Él gobierna a través del pecado. No es que Dios le dijo, vos vas a ser el que va a administrar el mundo, ¿no? Dios no le dio la autoridad al diablo para que él maneje este mundo, no. Sería algo tremendo. Él vino y usurpó la autoridad que Dios le dio al hombre, y el hombre a través del pecado le cedió el control entonces al diablo. Así que es cierto que el diablo controla el mundo, pero lo hace a través del pecado. Usurpa la autoridad que Dios le dio al hombre, y entonces a través del pecado gobierna en esta tierra. Él se ha convertido en el príncipe de este mundo. Él tiene autoridad para hacer lo que se le da la gana. Él viene y maneja las naciones, maneja los presidentes, maneja las autoridades. A través del pecado los incita a pecar y entonces gana control sobre sus vidas y los utiliza para sus fines. Los fines del diablo se cumplen a través de los hombres que pecan. Y es más, el diablo ha establecido su reino en la tierra. Él vino a establecer un reinado aquí en el mundo. Fíjense que Jesús dijo que si el reino de Satanás se dividiera, caería. ¿Qué nos quiso decir el Señor? Que Satanás tiene un reino. Él tiene un reino establecido aquí en la tierra. Así que es importante saber que el reino de las tinieblas está establecido aquí en la tierra. Dice también que en Apocalipsis 2.13 dice que el diablo elige una ciudad donde poner su trono, en su lugar de residencia, su lugar principal desde donde él va a actuar. En aquel entonces era una ciudad allí que vemos en la iglesia de Apocalipsis, pero hoy no sé dónde estará el trono de Satanás, pero él va eligiendo un lugar donde poner su trono. También en Daniel podemos ver que él tiene príncipes asignados a cada nación de la tierra. Allí uno de los ángeles que viene a hablar con Daniel se presenta ante él y dice: hace 21 días que quiero llegar acá para hablar con vos. En el capítulo 10, hace 21 días que quiero traerte la respuesta que Dios le da a tus oraciones. Dice, pero el príncipe de Persia me ha estorbado, me ha hecho la guerra, no podía llegar. Dice, y entonces el arcángel Gabriel vino a asistirlo, vino a ayudarlo para que él pudiera llegar hasta donde Daniel estaba. Dice que después también iba a venir el príncipe de Grecia a batallar contra él. Así que cada nación tiene un príncipe asignado por el diablo. Él es quien controla todo el mundo y también ha puesto en cada nación, ha distribuido el gobierno entre sus demonios. Es más, se trajo un ejército también para que sirvan a sus propósitos. Dice en Apocalipsis capítulo 12, verso 4, que el diablo, el dragón, arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, refiriéndose a los ángeles. Ángeles que también se rebelaron junto con él contra Dios y le siguen y son sus subordinados. Así que el diablo ha traído una legión de ángeles también, ángeles caídos, para gobernar aquí en la tierra, para servirles como ejército suyo, y son aquellos contra los cuales la iglesia debe luchar día a día. Recuerdan que decía en Efesios 6, dice que no tenemos lucha contra seres humanos, contra carne y sangre, sino que nuestra lucha es contra potestados, principados, huestes espirituales de maldad. Huestes son como un ejército de espíritus que están en las regiones celestiales ahí operando y controlando este mundo, incitando a la gente cada vez más y más a pecar, para así ellos seguir teniendo el control sobre esta tierra y corromperla cada vez más. Así que es increíble cómo el diablo ha tomado el control del mundo entero y lo está llevando cada vez más a la perversidad, cada vez más a la corrupción, cada vez más a la maldad.
a pecados nuevos, a formas nuevas de desagradar a Dios, a degradar al hombre cada día más. Es algo tremenda la obra que el diablo está haciendo. Pero tenemos que nosotros somos la sal y la luz, dice la Biblia. En la iglesia es la única que puede hacer frente a toda esta desidia de maldad, a toda esta corrupción que el diablo trae a la tierra. Nosotros somos la luz que Dios ha puesto en el mundo, para alumbrar a los hombres, para que ellos puedan abrir los ojos y escapar de esta trampa en que el diablo los tiene cautivos a su voluntad. Así que a seguir orando, a seguir hablando del Evangelio, que es poder de Dios para rescatar a las personas que están en las tinieblas. Ahora sí, todas estas autoridades el diablo las ha puesto, porque fíjense que si Dios las pusiera, yo creo que tendríamos todos presidentes cristianos, nuestro intendente sería cristiano. Dios permite, Él es la autoridad máxima, quien está por encima de todo, pero Él respeta las líneas de autoridades. Él le dijo al hombre: yo te doy autoridad para gobernar, y todavía no le ha quitado esa autoridad. Entonces el diablo la usurpa a través del pecado y lo va poniendo a quien Él quiere, a quienes sirvan a sus propósitos. Pero Dios también va interviniendo, Dios también a veces dice: no, acá voy a poner yo al que quiero. Y Dios va acomodando también algunas piezas para que sus propósitos eternos se vayan cumpliendo. Para que a través del paso del tiempo todo vaya llevando a que se realice su plan maestro. Que la Biblia nos enseña en que Dios va a llegar el día en que va a venir a reinar sobre toda la tierra y va a recuperar el reino. Fíjense que Jesús le enseñaba a orar a sus discípulos y le decía: oren así: Padre nuestro, venga tu reino. O sea que el reino de Dios todavía está por venir. El reino de Dios está en la iglesia, está en nosotros, pero no está instalado gobernando todo el mundo. Entonces Jesús le decía: ustedes pidan: Padre, venga tu reino, y que se haga aquí en la tierra tu voluntad, así como se hace en el cielo. Eso todavía no ha llegado. En la iglesia hace la voluntad de Dios, el mundo no. El mundo todavía está bajo el control del maligno. Así que seguimos clamando para que el reino de Dios venga. Y aunque estas autoridades que tenemos hoy quizás no honran a Dios, quizás no sirven al Señor, quizás ni le conocen, ni le respetan, Dios nos dice igual: ustedes sujétense, siempre y cuando no nos pidan cosas que vayan en contra de la autoridad suprema y soberana de nuestro Dios. Cuando lo que nos exige un gobierno o cualquier autoridad va en contra de lo que nuestro Dios, el soberano, del cual depende toda autoridad, en contra de lo que Él nos dice, es mejor obedecer a Dios y no a los hombres. Así que en ese sentido tenemos que filtrar por ahí que no todo lo que nos ordenen las autoridades la iglesia debe hacerlo. Y a veces los apóstoles tenían que desobedecer y a veces terminaban presos por desobedecer. Decía: ustedes no prediquen más el nombre de Jesús, no le hablen más de Jesús a nadie, porque si no van a terminar presos, van a ir a la cárcel. ¿Y qué vamos a hacer? En ese caso no hay que obedecer. Los apóstoles no obedecían y terminaban presos, pero presos por causa de Cristo, por obedecer a la autoridad soberana de nuestro Dios. Así que ese es el filtro que tenemos que usar. En todo lo demás, que no contradiga la voluntad de Dios, tenemos que ser obedientes y respetuosos con las autoridades. Pero yendo más allá, Jesús nos decía: pidan para que el reino venga, porque va a llegar el día en que el reino del mundo va a pasar a ser de nuestro Señor. Fíjense después en sus Biblias en Apocalipsis 11, versículo 15, cuando comience el final de los tiempos y suene la séptima trompeta, la última de las trompetas, allí en el cielo van a resonar fuertes voces que van a decir: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo. O sea que todavía el reino del mundo está bajo el control de Satanás. Recién en ese punto, en la séptima trompeta, en los últimos tiempos, cuando suene la trompeta, dice: el reino del mundo ha pasado a ser
de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y el verso 17 le dicen a Dios: te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Hoy Jesús tiene toda la autoridad. Hoy es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, es el Kyrios, el que está por encima de todo, pero todavía no ha comenzado a reinar. El Padre dijo: siéntate aquí a mi diestra hasta que yo ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies, hasta que estén bajo tus pies. Todavía ese momento no ha llegado, pero va a llegar. Entonces seguimos clamando: venga tu reino, Señor. Tú eres el que está por encima de todas las cosas. El diablo ha usurpado la autoridad en este mundo y está controlando el mundo entero, pero sabemos que tu reino va a venir y que Jesús, el que ha recibido toda la autoridad, nuestro Señor, va a venir a reinar a la tierra, y el reino va a pasar de las manos del diablo a las manos de nuestro Jesús. Y otra bendición muy grande que la Biblia nos enseña en Apocalipsis 5:10, allí está en una visión en el cielo, y el apóstol Juan estaba mirando y escuchó que alguien decía de ellos, de la iglesia, de los redimidos: tú, Padre, has hecho un reino. Le hablaba a Jesús, dice: lo hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Jesús le decía a los suyos: miren, al Padre le ha placido darles el reino a ustedes. Él va a ser el Rey de Reyes, pero ¿quiénes van a reinar junto a Jesús sobre toda esta tierra? La iglesia de Dios, todos los redimidos. ¿Te ves como rey? ¿Te ves como reina aquí en la tierra? Bueno, Jesús dice que tú eres sacerdote, sacerdotisa al servicio de Dios. Qué privilegio te ha dado el Señor. Y dice que en el futuro vos vas a reinar sobre la tierra. El reino va a pasar a manos de los santos del Altísimo, y vamos a poder reinar junto con Cristo en esta tierra. ¿Durante cuánto tiempo? Ya sé que muchos lo saben. Apocalipsis dice: durante 1000 años. Qué glorioso va a ser ese momento en que Jesús venga a buscarnos y el mundo pase de estar controlado por Satanás a estar controlado por el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesús. Y nosotros vamos a reinar con Él. Así que tenemos que soportar, perseverar, tener paciencia hasta la venida de Jesús. Dice que si sufrimos con Él, así tengamos que sufrir persecución, así el diablo nos acose todo el día. Dice en Timoteo: si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Así que, reyes y sacerdotes, les mando mis saludos desde aquí de casa. Espero pronto podamos encontrarnos y estar juntos celebrando la presencia de nuestro Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, nuestro Dios, por este momento en tu presencia. Gracias porque tú eres el Dios soberano, el que está por encima de todo, y eres nuestro Padre. Cuando entramos a tu presencia a orar y clamar, estamos hablando con el Rey, y ese es nuestro Papá. Tenemos esa bendición de ser los más íntimos tuyos, Padre, y te damos gracias porque tu protección y cuidado es sobre todos nosotros. Que tu reino venga pronto, Señor, y se establezca en esta tierra, y tu Hijo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, venga a hacerse cargo, Señor, de todo este mundo. Te damos gracias y rogamos que Cristo venga pronto. Amén y amén. Bueno, les mando mis saludos. Que tengan buenas noches.